iglesia dice. Amén. Amén. All right. Puede ocupar su asiento por unos momentos. Hemos estado en Marcos capítulo 4 y quiero pedirle que por favor tome su Biblia allí. Y el domingo empezamos a ver cómo Jesús empezó a hablar a las multitudes por parábolas. Y les compartió la primera parábola que encontramos también en Mateo capítulo 13, que es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Quiero que veamos algo y quiero que subraye en su Biblia esta palabra, y la palabra va a ser oyen, oír o así, que tenga que ver con oír. Y quiero que veamos comenzando en el verso 15, donde dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, subraye oyen. Y luego en el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído, subraye oído. Y luego en el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen, subraye oyen. En el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen. Y luego brinque al verso 23, si alguno tiene oídos, subraye oídos, para oír, subraye oír. En el verso 24, les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Y entonces vamos a parar ahí. Y si subrayamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces que yo tengo aquí subrayado en mi Biblia, solamente en estos versos. ¿Qué es la clave de lo que Jesús está enseñando? ¿Cuál es la clave? Oír. Oír es la clave. Todo esto tiene que ver, es lo más importante en lo que Él está enseñando a las multitudes, y les está diciendo vez tras vez: tengan cuidado como oyen, tengan oídos para oír. Entonces la clave aquí en lo que Él está enseñando es oír. Okay? Now, vamos a comenzar entonces, porque ya hablamos de las parábolas antes, pero guarden en mente esto, que la clave es el oír. ¿Ok? Vamos entonces al verso 21. ¿Ok? Porque en el verso 21, esta parábola que Él les va a decir, o esto que Él va a compartir con ellos hasta el verso 25, que es el verso 21, esta parte que Jesús va a compartir aquí, hasta donde yo he leído, solamente está aquí en Marcos. Hay comparaciones en los otros evangelios, pero no como Él lo expresa aquí en Marcos. Dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que lo que Él les está enseñando, a lo que Él ha venido, es como una luz que ha venido al mundo, y esta luz no está escondida, esta luz se está manifestando, y que esta luz va a manifestar lo que está escondido, lo que está en el corazón del hombre. Now, yo creo que todos nosotros sabemos y entendemos que delante de Dios nada está escondido.
Cometemos el error nosotros de creer muchas veces que podemos esconder algo delante de Dios, pero claramente no es así. Jesús alumbra hasta el último rincón de nuestro corazón y delante de Él nada hay escondido. ¿Okay? So, él está diciendo, yo vengo para manifestar lo que está escondido. Yo soy como una luz que no está escondida, yo estoy abiertamente predicando y enseñando, y la luz que yo estoy dando va a manifestar verdaderamente lo que hay en el corazón del hombre. Porque usted sabe que nosotros podemos tener apariencias religiosas que se ven muy piadosas. Y alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Bendecido. Estoy en victoria. Y el otro día yo estaba hablando con un señor que yo le compré cerca, porque estamos cercando nuestra casa, y no es para que no vayan los hermanos, es nomás estamos cercando nuestra casa, son bienvenidos. Pero había hablado con él antes, le he comprado cerca antes, y siempre ha estado el hermano muy upbeat, muy alegre, Y esta vez que hablé con él, noté dos características. Una, que no tenía la misma chispa de las otras veces que le había hablado, y que no me estaba contestando las llamadas ni los emails que le estaba mandando tan rápido como antes. Y entonces cuando hablé con él, le dije, hermano, ¿cómo estás? Dice, en victoria. Le digo, ¿estás seguro? Y dice, sí. Le dije, ¿cómo estás en tu relación con el Señor? Y me dice, no, eso es número uno, eso no lo compromiso por nada. Le digo, pero te noto diferente, ¿qué tienes? Y no fue como hasta la segunda o tercera vez que yo hablé con él que al fin me dijo, y entonces nosotros podemos aparentar apariencias religiosas, pero Dios, a través de su palabra y a través de quién es Él y cómo trata con nosotros, Dios saca las cosas a la luz, y no las saca para avergonzarnos ni para humillarnos, sino para sanarnos. Y quiero que veamos algo de lo que Jesús dijo. Si va conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 3, yo sé que ya conocen esta frase de lo que Jesús dijo en la conversación que está teniendo con Nicodemo. El verso 17, Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Okay? So Jesús está diciendo, la luz que Dios ha encendido, la luz quien yo soy, Dios no la escondió, la puso en alto para manifestar lo oculto. So entonces, el verso 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. So, una de las cosas que sucedió en nosotros cuando llegó Jesucristo a nuestras vidas es que nos alumbró con su luz y nos hizo ver el mal. Nos hizo ver nuestra condición. Nos hizo ver nuestra necesidad de Él. En verdad nos enseñó Dios que estábamos viviendo una mentira, que estábamos practicando algo falso, que verdaderamente no teníamos vida. Podíamos nosotros, argumentar y defendernos y todo, pero la realidad es que cuando Él llegó a nuestra vida nos hizo entender lo que vacío que verdaderamente estábamos. Estaba escuchando al pastor Greg Laurie hoy por un momento, y el pastor Laurie dijo él que
le hizo una pregunta él a la gente y les preguntó, o era un censo que se había preguntado a la juventud, y uno a la juventud, y le preguntaron a la juventud, ¿qué es lo que más quieres tú de la vida? Y dijeron, quiero estar rico y ser famoso. Y esa era la respuesta de la mayoría de la juventud. I want to be rich, I want to be famous. Quiero estar rico, quiero estar famoso. Y entonces el pastor Laurie dice, observa alrededor de ti la gente que está rica y que es famosa y míralos cómo viven. Míralos si están contentos, míralos si están alegres, míralos si tienen paz. Pero luego quiero que observes a aquellos que tienen a Jesús. Y quiero que veas la diferencia entre los dos. Y entonces, la luz que se encendió, la luz que Dios trajo a nuestras vidas, nos alumbró y nos hizo ver la necesidad que teníamos de Él. Pero otra cosa también nos hizo ver lo bueno que es Dios. Nos hizo ver lo bueno que es Dios. Que Dios no era como nosotros teníamos una imagen de Él. Que la vida con Dios no era una vida aburrida, ni era una vida sin propósito, sino que alumbró, trajo luz a nuestro corazón, abrió nuestros ojos y nos alumbró, y las obras nuestras se manifestaron y vimos lo que verdaderamente eran vacías nuestras obras sin Dios y todos los esfuerzos que habíamos hecho. Jesús está anunciando un cambio aquí. Y otra vez es lo que está anunciando aquí en Marcos. Y Él está diciendo, miren, ahorita es un tiempo cuando la luz ha llegado. Ahorita es un tiempo cuando la luz ha venido. Y luego dice algo aquí en el verso 23 que es muy importante. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y luego dice en el verso 24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medida, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesus, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? Y para agarrar un poquito de lo que Jesús está diciendo aquí, quiero que si pensamos en los versos que hemos leído antes, ¿se acuerdan cuando Él dijo la parábola del sembrador? ¿Qué tantos entendieron la parábola del sembrador cuando Él la enseñó aquí en Marcos? No, ¿qué tanto de ustedes la entendieron? Sino aquí en la Biblia, de la gente que escuchó la parábola del sembrador, ¿qué tantos la entendieron? Ninguno la entendió. Ni sus discípulos la entendieron tampoco. Pero ¿cuál fue la diferencia? Exactamente, los discípulos preguntaron. Los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, no te vayas a enojar con nosotros, pero no entendimos lo que tú estabas diciendo. Y Jesús les dijo, ok. Y entonces, para darles un ejemplo de esta palabra de oír, porque es una palabra griega que se usa muchas veces aquí y se usa en la Biblia, me parece que es en el capítulo 9 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo es encontrado por Jesucristo en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan la historia? Y la Biblia dice que los hombres que iban con Pablo oyeron la voz. Y luego en el capítulo 22, me parece, del libro de los Hechos, Pablo está relatando su testimonio y en inglés, en español está explicado, pero en inglés no está explicado. En inglés dice la Biblia en el capítulo 22 que los hombres no oyeron la voz, y en el capítulo 9 dice que sí oyeron la voz. ¿Cuál de los dos es correcto? Bueno, en español no lo explica porque en Hechos 22 nos dice que no entendieron la voz. La oyeron, pero no la entendieron. Y entonces, aquí está la diferencia para nosotros, y por eso Jesús
enfatiza tanto la palabra oír, 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 oír en estas parábolas, en todo, porque oímos, pero no entendemos, pero está en nosotros el interés de entender, o simplemente lo descartamos y no le prestamos atención. O queremos entender, hay en nosotros el deseo de entender, de aprender. Y entonces Jesús aquí está enfatizando otra vez y dice, si tienes el deseo de entender, se te va a dar más. Pero si no tienes el deseo de entender, entonces aún lo que tienes se te va a quitar. All right? So la pregunta para nosotros sería entonces, ¿qué tanto deseo tenemos de entender? Ustedes saben que yo estoy yendo a la escuela a mi madura edad. Y el estudio que estamos ahorita nos dieron vacaciones de verano, nosotros también. So, ahorita estoy en vacaciones de verano. Por si alguno de ustedes me quiere llevar a Six Flags o algo, ahorita yo estoy en vacaciones de verano. Pero los últimos estudios que tuvimos, estábamos tratando temas un poco controversiales. Y una de nuestras lecciones trató con el divorcio. Y leímos de Mateo, del Evangelio según San Mateo, y Jesús está hablando acerca del divorcio. Y los fariseos vienen a Jesús y le dicen, es permitido divorciar a la mujer. Y entonces, entran en una, y ellos dicen, Moisés nos dijo que le podíamos dar una carta de divorcio y la podíamos divorciar. Y Jesús, en esencia, les dice, no pueden divorciarse. La única razón por la cual Moisés les permitió, ellos dijeron, nos mandó, Jesús dijo, les permitió dar una carta de divorcio, era por la dureza del corazón de ustedes. Y luego les dice algo muy interesante, que fue donde quedamos en la clase, y dice, el hombre puede repudiar a su mujer solamente por causa de fornicación. Y entonces dice que si no es por causa de fornicación, y el hombre la divorcia y el hombre se vuelve a casar, adultera. Y que si la persona que fue infiel en el matrimonio es divorciada, esa persona también ya no se puede volver a casar. Y estábamos, y uno de los hermanos dijo, hermano, yo tengo una pregunta. Dijo, si yo soy infiel a mi esposa y luego me arrepiento, vengo arrepentido y Jesús me perdona, ¿me puedo volver a casar? Era una buena pregunta. El problema fue que como que sacó de onda un poquito. Y estaba yo nomás escuchando, porque no me gusta hablar mucho porque a veces hablo más de la cuenta. Y yo estaba escuchando, pero era muy buena pregunta, ¿sí me entiende? Es una pregunta legítima, es una pregunta buena. Y eso es lo que Jesús está diciendo. El que tiene interés de saber, el que oye algo que no entiende, pero quiere saber y busca la respuesta y quiere entender, y a lo mejor ustedes se están preguntando y dicen, bueno, hermano, ¿y qué es la respuesta ahí a lo del matrimonio? No sé, ¿alguien está pensando eso? Pero no preguntaron. No preguntaron. Pero bueno, la respuesta de lo que el Señor está diciendo, y en la versión a Reina Valera, no sé, yo estaba leyendo en inglés, no he comparado versiones, pero en la New King James dice,
infidelidad. En la nueva King James dice infidelidad, pero en la antigua King James dice fornicación. Y son dos cosas diferentes. Porque cuando un hombre se casaba con una mujer, era muy importante que la mujer fuera virgen. Y si dormía con ella la primera noche como esposa y se daba cuenta que no era virgen, entonces la podía divorciar. Y no le podía dar una carta de divorcio y la podía divorciar porque él creía que era virgen y no era. E incluso en algunas de esas culturas, en la cama matrimonial ponían una sábana blanca, y si la sábana resultaba con sangre, entonces sabían que la mujer era virgen, y si no, entonces sabían que no. Eso Jesús dijo, esa es la única razón por la cual puede el hombre divorciar a su mujer. Pero la palabra griega puede indicar también adulterio, que es infidelidad. Por eso en la New King James dice infidelidad. ¿Sí me están entendiendo? Pero luego, esto es algo muy serio. Y no estamos hablando del matrimonio, pero, ¿verdad? Eso es algo muy serio dentro del matrimonio. Jesús, Dios ve el matrimonio como algo muy sagrado, y los fariseos lo habían deducido a algo, que si el hombre, si la mujer le estaba planchando la camisa y le quemaba la camisa, la divorciaba. Si le salían, salados los huevos, la divorciaba. Y estaban divorciando a la mujer por cualquier razón. Y vienen a Jesús y le dicen, hey, Moisés nos mandó que lo único que teníamos que hacer era darle una carta de divorcio. Y dijo, no, ustedes no saben. Al principio, varón y hembra, Dios los creó. Y lo que Dios juntó, que ningún hombre lo separe. Y lo que Él está diciendo es que cuando Dios une al hombre y a la mujer en santo matrimonio, y por eso es importante, la gente hoy en día dice, nomás vamos a vivir juntos y vamos, no, eso es pecado delante de Dios. Eso es tomar algo sagrado y bajarlo a un nivel demasiado bajo. Cuando yo trabajaba en la tienda, había un muchacho y una muchacha, jovencitos ahí de la tienda, que estaban en noviazgo. Y el muchacho era testigo de Jehová. Y un día vino y me dijo, Steve, ¿por qué no podemos vivir mi novia y yo nomás juntos? Si nos queremos, nos amamos, ¿por qué nos tenemos que casar? Y le dije, si verdaderamente la amas, ¿por qué no casarte? Si no te quieres casar con ella y hacer promesas delante de Dios de que vas a pasar el resto de tu vida con ella, y me dices que la amas, ¿por qué no lo haces? Demuéstralo. Y lo mismo ella contigo. Es otro punto aparte. Pero Dios mira el matrimonio como algo muy sagrado, muy sagrado. Y entonces Jesús no disminuye, Jesús eleva. Y Jesús en esencia dice en ese pasaje, si yo divorcio a mi esposa y no es por causa de infidelidad y yo me vuelvo a casar, yo adultero. Es lo que Él dice. Pero si ella me es infiel y yo la divorcio, yo me puedo volver a casar porque ella me fue infiel, pero ella por ser infiel ya no vuelve a poderse casar. Y si alguien se casa con ella, adultera. Y esa fue la pregunta del hermano. Pero ¿qué tal si yo soy infiel a mi esposa, pero luego vengo y me arrepiento y Dios me perdona? ¿No puedo volverme a casar? La respuesta, no. Porque el pecado tiene que tener consecuencias. Y una de las consecuencias de mi infidelidad es que yo me tengo que quedar soltero por el resto de mi vida. La Biblia acaba de echar luz
a una pregunta cultural, aún dentro de la iglesia. ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cuáles son los estándares de Dios? Están sorprendidos, ¿verdad? Me están mirando como que están sorprendidos. Now, alguien dirá, pero ¿qué tal si yo, pues, antes de ser cristiano y todo? Bueno, lo único que puedo decirles, las cosas viejas pasaron, el que está en Cristo es una nueva criatura y todo es hecho nuevo. Pero ahora que es cristiano, pórtese como cristiano dentro del matrimonio. La luz se pone en alto, no se esconde, para que la luz alumbre y manifieste las obras. ¿Ok? ¿Mande? Y manifiesta las obras. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios, Jesús mismo, saca todo a la luz. Manifiesta las cosas. Eso entonces, como hemos dicho, aquí enfatiza vez tras vez el oír, el oír, el oír, pero entendemos también que no es nomás oír, sino que es entender. Y el que quiere entender, se le va a dar más. El que no quiere entender, aún lo que tiene, se le va a quitar. ¿Ok? Y entonces el querer... A mí no le importa a usted lo que Jesús piense acerca de diferentes cosas de mi vida. A mí yo creo que si en la iglesia tomáramos en serio lo que Él dice acerca del matrimonio, buscaríamos a través de todos los medios salvar nuestro matrimonio. Eso entonces, manifiesta. ¿Entendemos eso de lo que Jesús está hablando? Y del querer, porque otra vez les digo, miren que tantas veces habla del oír, el oír, el oír, el oír. ¿Ok? Now, yo les he dicho, y quizás algunos de ustedes no me creen, pero delante de Dios yo sé que estoy diciendo la verdad. Cuando yo vine a Cristo, yo no entendía la Biblia. Mi esposa es testiga. Yo no la entendía. Las cosas más simples en la Biblia se me hacían tan complicadas y no la entendía. Y oía yo hermanos predicar en la iglesia y decía yo, ¿y por qué lo entendieron ellos eso y yo no lo entendí? Pero me encantaba escuchar a mi pastor porque enseñaba muy bien. Y empezó a crear en mí un deseo de aprender, de aprender y de aprender. Y leía la Biblia y no me entraba, no entendía. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y me quedaba yo en las noches, mi esposa, las niñas se dormían y yo me quedaba en la mesa con mi Biblia en español, mi Biblia en inglés, tratando de entender, y la Biblia era un libro cerrado para mí. Y nunca se me va a olvidar, fue una madrugada, el día no lo recuerdo, pero sí recuerdo que era como entre la 1 y las 2 de la mañana que yo estaba leyendo y el Señor me abrió los ojos. Y entendí lo que estaba leyendo, verso por verso, capítulo por capítulo, y leí lo que fue prácticamente todo el Nuevo Testamento en cuestión de unos cuantos días, y todo lo estaba como consumiendo, como, devorando. Y yo creo que lo que Dios vio en mí fue un deseo de aprender, y me abrió mi entendimiento. Y entonces, el que tiene, dice el verso 25, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Okay. Está hablando acerca del reino de Dios. Algo nuevo ha venido, la luz está alumbrando, es para que la gente entienda. Yo he tenido unas experiencias muy bonitas, hermanos, últimamente. Les voy a confesar que para mí no es fácil levantarme en la mañana con el grupo, y hay veces que me he tenido que disculpar con ellos porque me siento tan cansado que
les mando un texto la noche anterior y les digo, mañana no voy a estar con ustedes, porque me canso, Pero cuando me levanto en la mañana, o a veces en la noche cuando estoy acostado, o suena la alarma en la mañana para despertarme, despierto media hora antes para estar preparado para el grupo a las 5. Y a veces que en la noche me acuesto diciendo, Señor, estoy bien cansado y te pido que me des una palabra para el grupo mañana. O a veces en la mañana cuando despierto, es lo primero que viene a mi corazón. Y entonces cuando despierto, el Señor muchas veces inmediatamente me hace caer una palabra en mi corazón y luego me empieza a hablar acerca de ella. Y yo les voy a confesar algo humildemente. Hay veces que yo leo mis propios devocionales después de que los he mandado y digo yo, man, that's good. Qué bonito devocional. Y quiero decir yo, me aventé. Pero luego entiendo, no soy yo. Fue Dios quien me dio. Pero mi deseo estaba de aprender para poder dar. Entonces Jesús está hablando de esto y está hablando algo nuevo ha venido, a ver quién tiene hambre para quererlo. Vamos a leer un poquito más y luego vamos a acabar por esta noche porque quiero hacer algo con ustedes. Decía además el verso 26, el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigo, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta parábola otra vez no está en ninguno de los otros evangelios, hasta donde yo recuerdo de las parábolas. ¿Y qué está diciendo el Señor acerca de esto? ¿Se acuerdan algo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corintio? Dijo, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo dio ¿quién? Lo dio Dios. En otras palabras, el que siembra la semilla no es el que da el crecimiento. El que da el crecimiento es Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, yo le sembré la palabra, Apolos vino y la regó, la palabra, ¿con qué la regó? Con la misma palabra, la regó, pero el que dio el crecimiento fue Dios. Tú y yo no vamos a salvar a nadie. Es Dios el que hace la obra en el corazón, pero a nosotros nos toca ¿qué? Sembrar. Así es el reino de Dios, así trabaja, funciona. Tú siembra, tú tira la semilla y luego Dios se encarga del crecimiento. All right? Okay. Tú tienes una persona que tú quieres que sea salva, y tú te preocupas por esa persona. ¿Qué es tu trabajo? Sembrarle la palabra. Pero tú no la puedes salvar. Dios es el que da. Y entonces, dice eso. Y luego vamos a leer la última aquí. El verso 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esa ya la explicamos hace unas semanas atrás cuando hablamos en Mateo capítulo 13 de las parábolas. No vamos a explicar esa parábola otra vez. Y dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían
oír. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Ok? So, el reino de Dios, el rey enseñando, el maestro enseñando, y a ver quién tiene oídos para oír y a ver quién tiene hambre, para entender y querer más de esto. Y so, cuando viniste a Cristo, querías más de Él, querías saber más de Él, querías, aprender más de Él. Había un hambre en ti por más de Dios. Había, y eso sucede en muchos de nosotros, pero en la iglesia donde mi esposa y yo nos congregábamos, antes de que nosotros llegáramos a la iglesia, el pastor me contó de una mujer que se había convertido. Ella venía de muy mala vida, pero había venido al Señor, y vino al Señor una noche y el siguiente día no había culto. Y la mujer llamó al pastor y le dijo: hermano, yo quiero ir a la iglesia. Le dijo: pero hermana, hoy no hay culto. Le dijo: no, hermano, pero por favor, yo quiero ir a la iglesia. Y le dijo: pero hermana, hoy no tenemos culto. No, hermano, por favor, yo quiero ir a la iglesia. Y eso dice el pastor, dice: bueno, espérese, déjeme ver qué puedo hacer. Empezó a llamar a los hermanos y les dijo: vamos a tener culto hoy en la noche, vamos a tener culto hoy en la noche. Y le habló a la hermana, le dijo: ok, hermana, en la noche vamos a tener culto. Y se reunió la iglesia esa noche, los que quisieron ir, nomás por una mujer que tenía hambre de querer más de Dios. Y no había recibido algo tan especial. Nomás es un comentario mío. Yo creo que algo está mal en la iglesia americana. Y cuando digo americana, es la iglesia en este país. Pueden ser mexicanos, chinos, lo que sea. Cuando estamos deprisa para que se termine el servicio. Cuando, si nos pasamos unos cuantos minutos, hay una queja. Cuando, para acomodarnos al schedule de la gente, hemos tenido que reducir y eliminar servicios. Y aún así, con 2 servicios a la semana, tenemos mucha gente que no tiene interés de venir. Y pero cuando venimos a Cristo, no podíamos llenarnos, no podíamos saciarnos, queríamos más. La alabanza podía durar 1 hora, 1 hora y media, no nos importaba, estábamos adorando a Dios. La palabra y todo. Y yo no creo que es correcto extender un servicio nomás por extenderlo. Yo creo que tiene que haber un hambre en el ministro y tiene que haber un hambre en la congregación. Y pero es nomás un comentario. No los estoy regañando, ni les estoy apuntando con el dedo. Pero yo veo que esto es algo que ha sucedido en la iglesia americana. Una de las inversiones más grandes que podemos hacer en el reino de Dios es tiempo. Tiempo. Aquí acaba el Señor con las parábolas en Marcos, perdido aquí en esta ocasión. Y es interesante que luego dice el verso 25, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Ok, aquí vamos a parar y vamos a pasar al otro lado. Ok.